Gracias. Bien, bueno, gracias. Si te parece, Clara, robo unos minutitos así ya Sí, arrancan, claro. así no nos demoramos mucho. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes para todas, para todos. Mi nombre es Luz Ayuso. Muchas veces hemos intercambiado por mail o nos conocemos personalmente. Eh, yo estoy a cargo de la coordinación pedagógica y del Plan Integral de Formación Docente. Y bueno, vamos cada año haciendo distintas ofertas, probando distintos formatos. En particular la diplomatura, esta es la segunda corte que estamos llevando adelante, así que, bueno, algunos ya nos conocemos, pero quería hacer dos aclaraciones antes de empezar. Primero contar, bueno, preguntar si todos conocen el plan de formación docente que está pensado, planificado para este año 2025. Lo estuvimos haciendo circular por las redes, también lo subimos a una aula virtual que se llama Centro de Recursos. Si alguno por casualidad no lo tiene, yo ahora lo voy a compartir en el espacio de mensajes. Estuvimos haciendo algunas modificaciones este año para pensar distintos formatos en la oferta. Hicimos un relevamiento el año pasado a los docentes de grado y preguntando un poco cuáles eran los intereses, los temas y los formatos también que querían. Mayormente pidieron sincrónicos, no tanto presencial, pero nos sorprendió mucho el formato. Algunos tenían ganas de que, o estaban interesados en cursos que tuvieran 4 meses de duración, algunos un mes de duración, algunos que sean totalmente asincrónicos y otros que sean pocos encuentros. Entonces, si ustedes ven, el plan de formación docente un poco atiende bueno, a este pedido, a este interés de los docentes. Hay desde conversaciones entre educadores, que son una vez al mes y que durante 2 horas se trabaja un tema específico, se presenta, se debate y se cierra. Un centro de recursos que está asociado a esas conversaciones y que está en el aula virtual del Moodle y vamos a ir subiendo progresivamente distintos materiales. Diplomaturas como esta o como la Diplomatura de Educación Superior, que tienen una duración casi de un año la corte y que son distintos cursos que tienen 30 horas de duración, entre 20 y 30 horas de duración. En particular este son 30 horas y son 6 encuentros. Eh, jornadas, cursos de posgrado, es decir, algunas cuestiones que apareció con mucha fuerza, con mucho interés, que tiene que ver con trayectos vinculados a la intersección entre educación e inteligencia artificial. Bueno, fuimos pensando una variedad, así que los invito a mirarlo y a sumarse en aquellos que tengan ganas. En particular, decirles que eh, digo por si hay alguno que se está sumando, sé de alguno en particular, algún docente, alguna docente que se está sumando, que no está inscrita en la diplomatura de educación híbrida, no pasa nada, puede hacer igual este curso. Después, si tiene ganas de completar la diplomatura o de preguntar un poquito más, nos pueden mandar el mail y les mando la información, pero puede hacerse este curso independiente, de manera autónoma, o hacerlo en el marco del trayecto de formación de la diplomatura híbrida, que son 4 seminarios y un trabajo final para lograr el diplomado. Digo esto porque puede ser que tanto ambas profesoras, Andrea Sánchez y Clara Ingracia, hagan referencia a algunas discusiones que tuvieron en el marco del primer módulo, que en particular lo dio Andrea. Así que, bueno, seguramente se puede reponer, pero digo, no se sientan excluidos, sino que simplemente pregunten, porque lo tratamos de pensar en el marco de un trayecto más amplio, pero también como cursos independientes. Así que, bueno, el plan de formación empezó la semana pasada con la primera conversación que tuvimos, fue un espacio muy rico, muy interesante para pensar algunas cuestiones teóricamente, pero también para abrir el micrófono e intercambiar entre docentes. Así que
el segundo curso que da inicio a este año académico. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Cualquier pregunta, cualquier información, cualquier duda, cualquier interés, les pedimos que se pongan en contacto. Nosotros contestamos todos los mails, y en tal caso también nos pueden encontrar en el quinto piso, no siempre, pero simplemente se trata de acordar un día y que se puedan acercar en el quinto piso en la zona de posgrado. Estamos ahí compartiendo espacio con acreditación. Así que por mi parte, eso es todo. Ahora voy a dejar esto que dije compartido en el chat para que lo tengan. Y bueno, gracias una vez más a Clara y a Andrea, un lujo de docentes. A Clara tal vez la conocen más porque está en educación a distancia, pero Andrea, bueno, hace tiempo ya se viene especializando en tecnología educativa y estuvo en distintos proyectos vinculados a nivel nacional, así que creo que el aporte, bueno, o espero que el aporte sea interesante para pensar su trabajo docente. Bueno, gracias. Me quedo un ratito más por acá. Dale, gracias Luz. Gracias, Luz. Bueno, qué bueno ver a algunos de nuevo, ¿sí? Veo ahí unos cuantos docentes con quienes nos encontramos el año pasado en el módulo 1, así que una alegría que verles de nuevo, que estemos retomando y nos vamos a meter de lleno a pensar las prácticas de la enseñanza en este módulo que iniciamos con, ¿cómo es esto? Con Clara. Así que como dijo Luz, darles la bienvenida, agradecerles el compromiso, ¿sí? Porque realmente ustedes son docentes y quieren seguir formándose y eso la verdad es loable, más en este contexto tan particular, contexto que todos asumimos, ¿no? También desde las universidades públicas y en su defensa. Defender la universidad pública también es ocupar este tipo de espacios y aprovechar justamente los espacios de formación docente que UTN prepara con amorosidad y compromiso y mucha responsabilidad para todos ustedes y todas ustedes. Así que bueno, un placer acompañarles. Le paso la palabra a Clary. Que bueno, nada, también un placer trabajar con Clara, eso lo tenemos que decir. Clara, vamos a aprovechar también este espacio para decir eso. Nosotras nos divertimos Bueno, mucho haciendo este módulo, ¿no? La verdad que nos gusta un montón, así que ahí le paso la palabra a ella. bueno, gracias Andrea. Y sí, para mí es un placer y un lujo trabajar con Andrea. La verdad que trabajar con un colega siempre es muy enriquecedor, siempre aporta muchísimo y la verdad que lo que uno puede pensar solo cuando piensa con otro, realmente el crecimiento es enorme y se notan las propuestas porque una va pensando una cosa, a la otra se le ocurre otra y la sinergia entre las dos es realmente muy, bueno, muy valioso y espero que esto se refleje en todas las propuestas que vamos haciendo en el aula y que a ustedes les parezca interesante y bueno, que sea un placer para ustedes recorrerla y que también aporte para el aprendizaje que tengan, que tienen ganas de ir haciendo en este contexto del módulo 3 de la diplomatura. Y que bueno, que va a ser una invitación a pensar juntos, a dialogar sobre temas en los que ustedes, bueno, se desempeñan como docentes y que la idea es que juntos pensemos, que juntos dialoguemos, que juntos reflexionemos en función de, bueno, de un recorrido que, como decía Luz, tanto Andrea como yo venimos haciendo y que tiene que ver con un recorrido en relación a esta integración de las tecnologías digitales y este diálogo que las tecnologías digitales pueden hacer con las prácticas docentes. Y bueno, y estos años, sobre todo después de la pandemia, en donde el crecimiento de las tecnologías digitales se hizo como mucho más presente y más fuerte y que bueno, que nos interpeló y nos sigue interpelando a esta inclusión, a este diálogo que es posible hacer entre las prácticas docentes, la enseñanza, el aprendizaje y las tecnologías digitales. Así que bueno, en este ensamble esperamos que ustedes también nos acompañen a pensar en las prácticas docentes, estas prácticas mediadas, y esa es un poco la idea de este módulo, ¿no? De generar reflexiones sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, nosotros como docentes en el contexto actual, que es un contexto, como decía Andrea, muy complejo,
Y qué bueno que lo vamos sorteando bueno, con mucho compromiso. Eso es lo que nosotros como docentes vamos como palpando y viviendo cada vez que nos encontramos con nuestros y nuestras colegas. Así que, bueno, ese es un compromiso bueno, que lo siento muy presente. Andrea, la conocen, bueno, creo que no todos, pero la idea era como en un principio presentarnos, contarles quiénes somos. Están nuestros nombres, esto es algo que se facilita en los encuentros virtuales sincrónicos, que no tenemos que acordarnos del nombre de nuestros y nuestras estudiantes. Yo soy Clara Ingracia y como dijo Luz, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia hace ya algunos años, desde el 2019, y trabajo como asesora y capacitadora en el área, en esto que tiene que ver con la integración de las tecnologías digitales, acompaño procesos de virtualización, y ahora acompaño en procesos que tengan que ver con el modelo híbrido. Y también soy docente en la Universidad de Lanús y desempeño el mismo cargo que en la UTN, salvo que en la UNLA no se llama Dirección de Educación a Distancia, se llama Campus Virtual de la UNLA. Andre, como no todos te conocen acá, si querés también podés presentarte, así después ya arrancamos Dale. a Bueno, contarles de qué va el módulo. claro, sí, sí, así vamos avanzando un poquito en este camino. Bueno, como dijo Luz, soy Andrea Sánchez, para los que están en el módulo 1, ya me conocen, vengo trabajando en la trama entre tecnología y educación de unos años a esta parte. También trabajé durante muchísimos años, mi carrera de base es profe de inglés, así que trabajé un montón de años como profe de inglés a lo largo y lo ancho de la República de La Matanza, de la cual soy orgullosa habitante. Sí, ya saben que yo le digo la República de La Matanza, quienes me conocen. Em, y después, bueno, me formé como pedagoga y el campo profesional me llevó a indagar en lo que es la tecnología educativa, la política educativa también. Trabajé en la gestión anterior en la Dirección Nacional de Educación Secundaria y en Educar como coordinadora de innovación. Bueno, ese es un poco el recorrido en distintas universidades y hoy por hoy estoy trabajando en nivel primario, nivel secundario y nivel superior, porque tengo ganas de complicarme la existencia y porque creo que como docente está bueno estar conectada con las aulas reales, con chicos y chicas reales, y vamos a hablar de formación docente. Entonces, como tengo mucho tiempo y gano un montón de plata como docente, tengo que, tengo que tomar horas, un montón de horas, no sé si les suena el contexto. Así que bueno, soy fiel creyente de que uno piensa, la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿sí? Entonces si uno pisa ciertos territorios, desde ahí es donde también va a pensar la tarea docente y es un poco lo que nos vamos a plantear o donde hoy nos vamos a ir deteniendo a lo largo de este trayecto, de estas 6 semanas de trabajo. Así que si les parece bien, Clary, voy compartiendo la presentación y así arrancamos. Claro que sí. Ahí va. ¿Querés arrancar vos, Clary? Sí, sí, dale, dale, dale. Y yo te voy diciendo y bueno, y vamos como yendo y Dale. viniendo, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, si Dale, querés, dale, buenísimo. esto lo tomo yo porque fue parte del módulo 1, ¿sí? Para quienes no estuvieron, Dale, el módulo 1, trabajamos un poco en lo que era el marco, ¿sí? El marco que da cuenta de esta diplomatura, hacia dónde queremos ir. En ese sentido, UTN viene trabajando ya desde unos años a esta parte en el marco justamente del modelo híbrido, ¿sí? Que se diseña a partir de la pandemia, ¿no? Clara lo decía con bien claro, voy a decir. Claro, lo decía con la palabra justa. La pandemia nos arrojó a lo que se llamó, en términos de Flavia Costa, un shock de virtualización, ¿no? De repente, todos y todas teníamos que saber armar clases, saber qué era lo sincrónico, qué era lo asincrónico, cómo pensaba una actividad que no fuera solamente 3 horas de estar hablando frente a una cámara. Se puso en jaque qué era también la educación superior, cómo uno es docente en la educación superior. ¿Alcanza
con la exposición dialogada, con la exposición del docente, la exposición magistral como estrategia de enseñanza, o hay algo ahí que estaba haciendo crack y con la pandemia se terminó de romper? En ese sentido, UTN tiene un proyecto de educación híbrida que ustedes ya conocen. A quienes no conocen, después les facilitaremos el material para que se puedan poner en contexto, ¿sí? Y de un tiempo a esta parte realmente viene produciendo no solamente materiales, también haciendo el acompañamiento, el asesoramiento a docentes que intentan justamente eh, poder darle una vuelta de tuerca a sus propuestas de enseñanza, ¿sí? Porque no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, porque no es lo mismo un escenario sincrónico que uno asincrónico, porque no es lo mismo la videoconferencia que tener un material a demanda en algún tipo de plataforma, porque los modos en los que hoy el conocimiento se produce y circula son totalmente distintos a como eran antes de la pandemia, a como era antes de la irrupción de las inteligencias artificiales generativas en 2022. Todo muta, todo cambia y ese cambio es muy acelerado, tan acelerado que como seres humanos que somos no llegamos a poder eh, apropiarnos. Cuando ya nos apropiamos de algo, surgió algo nuevo y es muy difícil poder incorporarlo. Bueno, entonces en ese sentido UTN viene trabajando y brindándoles justamente distintas estrategias, distintas herramientas, distintos programas de formación a todos sus docentes para justamente que las propuestas de enseñanza puedan estar enriquecidas por lo tecnológico, ¿no? Apartándose así de una mirada instrumental que entiende que solamente si manejo tal herramienta que la puedo resolver mirando un tutorial, con eso solo alcanza, sino que realmente el corazón siempre de lo que hacemos como docentes es la propuesta pedagógica que podamos ofrecerles a nuestros y nuestras estudiantes y que puede justamente estar enriquecida por la tecnología, ¿sí? De eso se trata. Bueno, y quisiera sumar a lo que está diciendo Andrea, algo bueno, que venimos trabajando mucho y que también se trabajó en el marco de la resolución que dio, digamos, forma a este modelo híbrido, y es que el enfoque eh, no solo, bueno, no solo apuntó a sumar tecnología, porque estábamos sumando a las aulas virtuales y el trabajo que ya veníamos haciendo en las aulas virtuales, se sumaron las videoconferencias, que le llamamos hoy virtualidad sincrónica, y las aulas híbridas, o sea que no fue solamente sumar tecnología, sino que en definitiva el propósito y el objetivo como más central e importante es generar procesos, o sea, incluir la tecnología, pero siempre generando procesos de reflexión en torno a las prácticas de enseñanza, en relación a cómo enseñamos, en cómo se organizan las carreras, considerando, bueno, posibles combinaciones entre la presencialidad y la virtualidad, qué decisiones tomamos en relación a este escenario y qué promueve este escenario, es decir, no solo sumar, sino que la sumatoria que podamos hacer, la inclusión que podamos hacer, potencie los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es algo que venimos trabajando como fuertemente a partir de este nuevo modelo, al que le llamamos modelo híbrido, y que, como decía bien Andrea, ¿no? Venimos como trabajando no solo desde los acompañamientos que hacemos desde la Dirección de Educación a Distancia, sino de todas las capacitaciones y, bueno, obviamente que esta diplomatura surge en ese marco, ¿no? En el marco de pensar una forma distinta bueno, de acompañar a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, bueno, vamos a los contenidos, ¿no? De este módulo. Perdón, Eh, Clara, sí. antes de avanzar, me olvidé de algo que quiero aclarar. Estoy ahí mirando los que se inscribieron, estamos chequeando eso. Para aquellos que habían confirmado porque formaban parte de la diplomatura, nosotros los sumamos, los matriculamos al aula virtual, pero hay algunos que no están matriculados. Aquellos que no están matriculados, les pido por favor que en el chat pongan su mail para que los podamos sumar. A los que ya entraron y saben que están en el aula virtual no pasa nada, simplemente a los que no, ¿sí? Para que los podamos sumar y que puedan acceder
a la información, a la bibliografía, eso. Gracias. Bueno, les decía entonces que el recorrido de este módulo lo organizamos en 4 ejes, ¿no? Y en cada uno de los ejes vamos a plantear, eh, bueno, un diálogo, debates, una construcción. Entonces, los cuatro ejes son: el primero, que tiene que ver con la programación de la enseñanza, y es el que ya se encuentra, es nuestra primera clase, como le decimos, y ya se encuentra habilitada en el aula. Ahora les vamos a contar cómo vamos a ir habilitando las clases y con qué se van a encontrar a medida que vamos habilitando estos espacios que queremos que recorran. El segundo eje tiene que ver con los escenarios de una clase, y los escenarios de una clase tienen que ver con estos nuevos ambientes y espacios para el aprendizaje, que no solo son las aulas físicas. El otro eje tiene que ver con las estrategias de enseñanza, con la metodología. Y el último eje que vamos a trabajar tiene que ver con la evaluación. Y si pensamos y miramos la programación de la enseñanza, vamos a darnos cuenta y vamos a ir trabajando que justamente la programación de la enseñanza, que es el primer tema, atraviesa todos estos ejes, y iniciamos esta reflexión ya en la programación de la enseñanza, y vamos a ir como tocando ciertos puntos centrales que tienen que ver con los escenarios de una clase y cómo planificamos teniendo en cuenta la inclusión de los escenarios. Pero también cuando programamos la enseñanza pensamos en cómo vamos a enseñar, y allí nos vamos a detener cuando lleguemos al eje de las estrategias de enseñanza, pero también cuando pensamos en cómo acercar el conocimiento de los estudiantes y cómo nos vamos a asegurar de que están aprendiendo, vamos a tocar el tema de la evaluación, y todos estos ejes en el marco de escenarios nuevos y de la inclusión de estas nuevas tecnologías que nos permiten pensar nuevas cosas, pensar cosas que en otros momentos no se nos hubieran ocurrido. Entonces, esa es como la idea que planteamos en el recorrido. Y si querés, André, vamos a recorrer la hoja de ruta que ya está habilitada en el espacio del aula virtual, y creo que ya que la podemos recorrer desde ahí, André. Fíjate si podemos, ¿Bien? yo creo que sí, Ahí va. la armamos para que se recorra, ahí va. Entonces, Ujú. bueno, ustedes recorran la hoja de ruta, que en realidad la hoja de ruta es como el acuerdo que nosotros construimos con ustedes para que recorran y que tengan claro qué es lo que vamos a ir haciendo clase tras clase. La primera clase tiene que ver con la planificación de la enseñanza, la segunda con los escenarios. Allí detallamos en cada una de las páginas de esta hoja de ruta, les contamos qué actividad vamos a desarrollar, cómo vamos a plantear cada una de las clases. Si querés podés ir avanzando. Les Sí, contamos cuál es el modelo, es decir, cómo van a ser las clases. En este caso, esta clase es virtual sincrónica, es decir, estamos en vivo, pero de manera mediada por la tecnología. Básicamente en el guión, en la hoja de ruta, les contamos cómo vamos a trabajar, y que ya se los vamos a decir: esta primera clase, la siguiente y la tercera y la ahí cuarta, las lo que me primeras 4, gustaría, perdón, André, sí, sí, sí. no, lo que me No, gustaría es, decirles que esas primeras 4 son virtuales sincrónicas, y vamos a ¿Mm? hacer la quinta, que es la que va a mostrar ahora, esto lo decimos allí, va a ser una clase asincrónica. Entonces, de alguna manera ponemos en juego también nosotras los escenarios, y estos escenarios, la elección de estos escenarios no es solo meramente no es administrativa, sino que tiene un sentido pedagógico, es decir, por qué decidimos hacer el encuentro virtual sincrónico, tiene un sentido y que responde a lo que queremos generar, lo que queremos plantear, y al contenido y al cómo queremos trabajar. Lo mismo con el momento en el que decidimos que la clase sea completamente virtual asincrónica. Sí, André, te dejo. sí, iba justamente a eso, ¿no? Nosotras creemos que también una enseña a través de sus actos y de sus propuestas.
contarles qué es lo asincrónico sin proponerles hacer una clase asincrónica y que pase por el cuerpo, ¿no? Que les pase por el cuerpo el hacerlo, nos parece sino una incoherencia. Por eso la elección, como decía recién Clara, decir, bueno, esta clase tiene sentido que haya una parte sincrónica, que haya trabajo en el aula virtual, que haya trabajo en pequeños grupos, ¿no? O sea, distintas estrategias que vamos a ir desplegando. Cuando veamos estrategias de enseñanza, bueno, la clase sobre estrategias de enseñanza despliega una serie de estrategias. Nuevamente, porque creemos que hay algo ahí de poder empezar a recuperar el pasaje por el cuerpo, por la experiencia propia, volver sobre nuestros pasos, sobre nuestro quehacer docente, que hace justamente a la propuesta de este módulo, ¿sí? Y como decía Clara, ¿no? Vieron que teníamos en el, a ver, vamos al 1. Decíamos, hablamos de la programación de la enseñanza, ¿sí? A la planificación didáctica, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Para qué planificamos? ¿Qué sentidos porta la planificación? Van a ver que en toda la hoja de ruta hay muchos interrogantes, porque eso nos proponemos también, ¿no? Hacernos preguntas, preguntas con sentido didáctico y pedagógico, y que esas preguntas no cierren. Justamente, la idea es que siempre después nos podamos hacer más preguntas, porque va a querer decir que estamos aprendiendo, ¿sí? Vamos a pensar los escenarios, vamos a pensar las estrategias, vamos a pensar en la evaluación, que es un temazo y siempre hay mucha controversia cuando es la clase sobre evaluación. Siempre hay mucha controversia y siempre hay poco tiempo para la evaluación, a Exacto, pesar de que le dediquemos el mismo tiempo, pero es tan controvertida la evaluación, tan total. compleja, tan difícil, Y tan rico que el siempre debate, el ¿no? tiempo Porque, es poco. ¿Cómo? total. Digo, y tan rico el debate que se va produciendo cuando los distintos docentes, las distintas docentes van compartiendo experiencias, ¿no? Y miradas sobre la evaluación, si es más prescriptivo, más punitivo, si es de proceso, si, bueno, en fin, ya llegaremos a esa parte. Y la idea es que ustedes puedan diseñar al final de este recorrido una secuencia didáctica, ¿sí? Una secuencia de actividades en función de sus propios contenidos, en función de sus propias materias, pensando esa secuencia en el marco de sus aulas virtuales y que los escenarios que ustedes elijan para realizar esa secuencia didáctica tengan sentido, ¿sí? Que no sea porque las profes le pidieron hacer, sino que esto mismo que ustedes puedan elaborar durante estas 6 semanas. Después se va a ver enriquecido en el módulo 4 con distintas herramientas tecnológicas, con sentido didáctico y pedagógico, y que ustedes puedan así enriquecer sus propuestas, sus propias propuestas de enseñanza. ¿Sí? Clary, no sé si algo más de la hoja de ruta que quieras agregar. No, decirles que algo que ya dijiste, que tiene que ver con el mostrar, con el modelizar, y que nosotras a través de lo que vamos generando, nuestra intención es, bueno, mostrar cómo podemos pensar una propuesta que va navegando en distintos escenarios. Se van a encontrar en el aula con un recorrido especialmente pensado con materiales que a ustedes les permitan, por un lado, acercarse bueno, a las discusiones, al debate, a la reflexión, y esto está como pensado a través de los guiones de clases y guiones armados de una manera que nosotros esperamos que les resulten dinámicas, que les resulten amenas, pero también conectando con la posibilidad de ampliar esta información que nosotros vamos como recogiendo a partir de lo que distintos autores van trabajando en torno a los temas que vamos a recorrer. Entonces vamos a ir ofreciendo lecturas que a lo largo de cada una de las clases vamos a ir solicitándoles que, bueno, que compartan sus reflexiones a partir de las lecturas, que podamos ir dejando en el aula virtual rastros de lo que cada una de estas lecturas nos va disparando como ideas, como pensamientos, como espacios para discutir, como cosas con las que no estamos de acuerdo. Y esto es una forma también, cuando en esta primera clase tienen un texto para leer de Alicia de Alba, y que ella habla de hacer presente que en la distancia trabajar la presencialidad, ¿no? Entonces, ella habla de que hacer presente, hacer que en la distancia esté presente la presencialidad, es construir este diálogo pedagógico. ¿Y cómo construimos esta interacción, este diálogo pedagógico en un aula virtual en donde el encuentro es asincrónico? Ese encuentro lo podemos lograr si generamos espacios para dialogar
de forma diferida? Sí, de forma diferida. ¿Y en qué espacios? Bueno, a lo largo del recorrido ustedes verán que con Andrea creamos como distintos espacios en donde nos sigamos encontrando y sigamos construyendo en la virtualidad asincrónica este diálogo, este encuentro que construye el aprendizaje. Así que bueno, retomando esto que dijo Andrea, de que vamos a hacer, digamos, vamos a ir mostrando cómo es una propuesta que navega los distintos escenarios, bueno, queremos que también vayan prestando atención a estas cuestiones que hacen a la construcción del vínculo pedagógico en los distintos escenarios y a partir de las reglas, o sea, o teniendo en cuenta, mejor dicho, las reglas que tiene cada uno de los espacios, que no son las mismas, porque la regla de la presencialidad, la construcción del vínculo pedagógico se hace a través del diálogo, el contacto de la mirada, como en la videoconferencia también se hace a través del diálogo, pero es distinto porque el tiempo pasa de un modo muy diferente y además cada uno de nosotros está en su casa. Y esto genera una interacción distinta y un modo de vincularnos distinto. Bueno, y en las aulas virtuales ni hablar. Así que bueno, a medida que nosotras mismas vamos recorriendo estos escenarios, vamos como también poniendo en juego y en escena, para que se viva en el cuerpo, como dice Andrea, cómo es transitar estos espacios y construir una propuesta que alterne estos espacios. Desde esto que decíamos anteriormente también, que no es sumar arbitrariamente tecnología, sino que es sumamos la tecnología porque creemos que puede potenciar la enseñanza, el aprendizaje y la construcción de este vínculo pedagógico. Eso es como, para nosotros siempre está muy presente en cómo construimos el vínculo pedagógico didáctico y cómo cada escenario proporciona eh, espacios, momentos diferentes para esta construcción. Así que bueno, esto es lo que quería sumar a lo que venía diciendo Andrea. ¿Seguimos? Dale, seguimos, avanzamos Bueno, un ¿cuáles poquito. son? Dale, ¿querés contar los objetivos No, antes? no, dale. No, no, vamos, Dale, vamos. bueno, vamos, vamos. Entonces, bueno, los objetivos están allí, ¿no? Y que tienen que ver, bueno, con Andrea discutíamos, ¿no? Es decir, qué es lo que nosotros esperamos, bueno, en este recorrido generar, lograr. En principio, lo que ya decíamos, ¿no? Reflexionar sobre la propia trayectoria docente, algo que vamos a iniciar hoy acá a través de como un breve ejercicio que vamos a proponerles que realicen y que esto se va a sostener a lo largo de toda la cursada. También nos proponemos lograr que logren, ¿no? Identificar y reflexionar sobre el lugar de los sujetos del aprendizaje, quiénes son nuestras y nuestros estudiantes, producir y generar una breve narrativa pedagógica que recupere aspectos de la formación docente y reflexionar en torno a la propia planificación de los espacios curriculares. Y por eso es que vamos a apuntar a construir una breve secuencia didáctica que se ponga en juego, ¿no? Este proceso de reflexión en torno a la metodología, en torno a la evaluación, en torno al uso de los distintos escenarios, en un recorte muy chiquitito que podamos hacer del plan de la materia de cada uno de ustedes que dicte en los espacios institucionales en los que se encuentren, porque sé que acá hay docentes de ingeniería de la UTN, pero también convocamos a otros docentes. Bueno, Bueno, vieron que creemos fuertemente en la cuestión de poder reflexionar metaanalíticamente sobre el camino hecho, ¿no? Creemos que ahí es donde ustedes van a poder mirar con otros ojos, ¿sí? Sus propias propuestas y ver de qué manera la virtualidad, los distintos escenarios, pueden traerles un aire nuevo a eso que les están proponiendo a sus propios estudiantes en las aulas, ¿sí? Entonces, va a haber mucho trabajo de reflexión sobre la propia autobiografía docente, sobre los propios recorridos, mirada que después se va a terminar de integrar en el trabajo final, ¿no? Para aquellos que están haciendo toda la diplomatura en educación híbrida, van a tener un trabajo final donde van a tener que hacer un recorrido metaanalítico cuando uno mira desde otro lugar lo hecho. Puede también ahí ponerlo en diálogo con los marcos conceptuales, porque para eso nos sirven los marcos teóricos, ¿no? Para poder analizar
eso que hacemos, si no es mera teoría o mera repetición de conceptos que no nos interesa o no nos suma. El marco conceptual, en todo caso, lo que nos ayuda es a poder mirar nuestras prácticas de la enseñanza, en el caso de este módulo en particular, y poder pensarlas desde otro lugar. Así es, seguimos con la próxima. Bueno, Dale. y vamos directamente a al primer tema que vamos a tocar, que es el que les comentábamos que ya está habilitado en el espacio del aula virtual, lo habilitamos ahora, hace un ratito, así que si después de finalizar este encuentro o mañana o cuando tengan tiempo visitan nuevamente el aula, se van a encontrar que en el aula ya se encuentra habilitada la primera clase a través de un guión de clase. Este guión contiene el marco teórico y les ofrecemos lecturas para que recorran. Nosotras siempre planteamos 2 lecturas que podríamos decir son obligatorias y que bueno, que los invitamos no nos gusta la palabra obligatoria, pero los invitamos Sí, sí, nos gusta. especialmente. ¿Nos gusta? Bueno, Sí, sí, entonces un nos poco gusta. sí. Bueno, a Porque veces me eso, cuesta decir, ¿no? Que es no, obligatoria, pero no. sí, eso, Es, vamos, es, vamos, es es, obligatoria. o sea, nosotros les convidamos, vamos a decir así, ¿no? Con algunas lecturas que creemos que les van a sumar un montón en la formación. Y después también les damos un montón de otras lecturas que son optativas para cuando estén, no sé, de vacaciones o tengan un feriado o les encantó esto y quieren ser pedagogos, pedagogas, entonces se ponen a leer más. Eso también va a estar. Pero hay algo hay una queja que siempre tenemos, que este módulo da muchas cosas para leer. Bueno, sí, o sea, hay que leer, sí, van a tener que leer, vamos a ver otros materiales, también vamos a ver videos, porque entendemos que hay distintas vías para el aprendizaje, pero bueno, sí, hay algunas lecturas que deseamos fervientemente que puedan hacer. Pueden leerlas grupalmente y dividirse, ¿no? Y hacer una breve sinopsis cada uno. Ustedes después verán qué estrategias despliegan para estudiantar, ¿no? Decían Festenbacher y Soltis, dos pedagogos norteamericanos, ¿no? Como oficio de estudiante, bueno, a ver qué. Pero, bueno, un poquito obligatorio es. Hay 2 que son un Bueno, poquito obligatorias. bueno. Y entonces, esto que propuso Andrea de, bueno, de juntarse, quizás también, digo, porque por ahí, no sé si todos tienen sus teléfonos, pero una forma que podemos pensar es que cada uno lea algún texto y que el primero que haya leído pase por el foro y haga como una breve síntesis, un breve comentario de lo que leyó, y eso quizás ayuda a que alguien sepa ya de qué va un texto y otro aporte sobre otro texto. O sea, ir viendo cómo vamos como recorriendo todas las lecturas, porque en todas encontramos cosas que son muy ricas, que nos permiten pensar, que nos permiten poner en diálogo nuestras prácticas bueno, con lo que van como construyendo quienes investigan sobre los distintos temas. Así que, bueno, esperamos que las lecturas les resulten amenas, que les permitan pensar, así que en principio son 4 las que proponemos acá, 2 que son obligatorias. Una de ellas, quienes cursó el primer módulo con Andrea, ya la hicieron, que es el de, bueno, ahora no me sale el nombre, pero Susan de Angelis, el texto de Susan de Angelis, ya lo leyeron, Andrea, ¿verdad? En el primer Soletic, módulo. el de Soletic. Perdón, Soletic. Sí, sí. El de Soletic, ese ya lo leyeron, pero bueno, pueden volver a leerlo y aquel que no lo leyó también puede hacerlo, porque es una reflexión muy interesante en relación al modelo híbrido. Bueno, vamos ya entonces de lleno con el primer tema, ¿no? Que es como yo decía, atraviesa una antes, porque todavía no entramos. Ahí va. No nos adelantemos. Perdón, perdón. Una frase que ya dijiste por otro lado. Bueno, entonces les decía que el tema que vamos a abordar es la planificación de la enseñanza. Obviamente es un tema que es conocido, es un tema que está trabajado por todos ustedes, aunque no por ello, digamos, no por ello, digamos, no es necesario volver, no es interesante volver, porque como decíamos, recorre muchas discusiones que es
interesante, importante que nos demos. Entonces, comenzamos por la planificación porque lo reconocemos como un acto que es creativo, es un acto reflexivo, que el docente construye a partir de decisiones anticipadas que va tomando en relación al conjunto de preguntas que ordenan y que van a poner, digamos, luz al acto de enseñanza y aprendizaje. Las preguntas clásicas que responde la planificación tienen que ver con qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, para qué vamos a enseñar, por qué enseñamos, cómo evaluamos y quiénes son los estudiantes, que es el destino, el destinatario de la planificación. Más allá de que esto lo vamos a recorrer en la planificación, después en el recorrido de las clases vamos a ir tocando estos temas. Y estas son decisiones que dan el marco, o estas decisiones se dan en el marco del plan de estudio de la carrera, que se conforma en base, obviamente, a un perfil profesional, que es el perfil del ingeniero que se quiere formar. Un perfil que se construye en base a un conjunto de decisiones que ya fueron tomadas y que conforman el plan de la carrera, pero que en base a innovaciones, al contexto, a cambios en el campo profesional, van permeando estas decisiones que están plasmadas en el plan de la carrera, decisiones que van sumando contenidos, ¿no? Y en este contexto, las decisiones que se toman están marcadas por tensiones. Por un lado, planteamos la necesidad de actualización de ciertos contenidos, ¿no? Los contenidos que obviamente siempre van a plantear una tensión clara en el currículum que tiene que ver con la cantidad de contenidos que podemos enseñar en un cuatrimestre, en un año. Entonces la pregunta es, ¿qué priorizamos? La cantidad, la calidad, la significatividad, la exhaustividad, la profundidad. Desde la bibliografía, nosotros damos para leer acá en este módulo un texto que nos gusta mucho y que es el texto de un profesor universitario que es Ken Bain. El texto se llama Lo que hacen los mejores profesores. Nosotros publicamos todo el texto completo, pero obviamente ustedes pueden comenzar por la presentación, que ya en la presentación plantea temas como muy ricos, y este texto es producto de una investigación que realizó él con un grupo de colegas, y que el propósito era como encontrar qué hacía que un docente sea considerado un buen docente, un mejor, esos que llamamos los mejores docentes. Y bueno, lo que me parecía acá que tenía que ver con esto de la cantidad de contenidos, él lo trae con una frase que le llamó mucho la atención, y es que cuando le preguntaba a sus estudiantes por lo que hacían los mejores docentes, ellos hablaban no sobre lo mucho que tenían que recordar, sino sobre cuánto llegaban a entender como resultado de lo que y como resultado de lo que recordaban, ¿no? Entonces, acá a él le llamaba la atención esto, es decir, que un buen profesor no es aquel que enseña mucho y que hay que recordar mucho, sino aquel que logra que como estudiante uno entienda, comprenda. Entonces, esto nos parecía que tenía que ver con los contenidos, ¿no? Y con qué vamos a priorizar, cantidad y exhaustividad. Otra decisión troncal en la planificación remite al cómo enseñar, con la metodología, cómo voy a favorecer el acercamiento de estos contenidos, del conocimiento al estudiante. Y aquí hay una tensión también, ¿no? Porque, por un lado, la tensión está dada por el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a enseñar? Sabemos que la transmisión, las clases magistrales, el asegurarnos que enseñamos a través de una clase magistral lleva menos tiempo, quizás, que pensar o proponer trabajar en profundidad un tema a través de un estudio de casos, un trabajo de investigación por parte de nuestros estudiantes, una metodología que ponga al estudiante en un rol activo y participativo. Entonces, allí hay otro dilema
que vamos a ir como pensando juntos. Las Acá decisiones en cuanto... Sí, 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 dale. quería sumar algo en cuanto al qué y el cómo, ¿no? O sea, lo que sea que enseñemos y cómo lo enseñemos también trae o subyace a esas preguntas, también a la pregunta del para qué y demás, las concepciones que nosotros tengamos sobre enseñanza, cómo entendemos a la enseñanza, entendemos a la enseñanza desde un punto de vista, o sea, o cómo entendemos el vínculo entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Porque se acuerdan que hace muchos años, hace 30 años atrás, se hablaba del proceso de enseñanza barra aprendizaje, como si la relación entre enseñar y aprender fuera causal, ¿no? Yo enseño, ergo, mis estudiantes aprenden, porque yo enseñé. Hoy, muchos años después, sabemos que eso no necesariamente es así, que hay muchas mediaciones que se producen en el medio y que los estudiantes, las estudiantes tendrían que poder hacer algo con eso con ese contenido que nosotros enseñamos, que nosotros elegimos, ¿no? También nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién eligió este contenido? ¿Por qué es parte de este programa? ¿No? O sea, ¿qué pasa con las relaciones de poder dentro de la selección de ese contenido? ¿Qué puedo hacer yo desde el aula de la UTN de mi materia con ese contenido? ¿Cómo entiendo yo que mis estudiantes aprenden? ¿Aprenden porque van a repetir lo que yo les digo? ¿Aprenden porque yo les deposito en sus cabecitas algo y ellos vienen sin nada? ¿Aprenden porque entro en diálogo con ellos y en ese diálogo se producen estas mediaciones y ellos y ellas pueden construir algo nuevo a partir de eso que yo les ofrezco? Bueno, todas esas son concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Son preguntas que nos tenemos que hacer porque en función de eso, nuestros estudiantes van a aprender o no van a aprender. Y también esas concepciones de cómo se enseña, cómo se aprenden, también son cuestiones que se van a poner en juego cuando digamos, bueno, ¿y cómo evalúo los aprendizajes de mis estudiantes? ¿Sí? Todo tiene que ver con todo y nosotros vamos a hacer un trabajo un poco recursivo en algún punto, espiralado, de ir y volver, ¿sí? Sobre lo hecho, de ir y volver sobre lo que ustedes hacen en sus prácticas de enseñanza y de ir y volver sobre todos los contenidos que bueno, estamos planificando para este módulo. Así es, y bueno, ya recorrimos, digamos, estos ejes y vamos a dejar para el final la reflexión en relación a, lo vamos a dejar como un puntapié y vamos a ver si nos da el tiempo como para, para plantear algo sobre esto, pero no olvidarnos de quiénes son nuestros destinatarios, ¿no? Cuando planificamos en quién pensamos, quiénes son nuestros estudiantes. Entonces, esto es un tema que lo vamos a tocar un poquito más adelante porque ahora vamos a entrar en otro momento, en un momento en donde queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros algunas cuestiones que tienen que ver con estas biografías docentes, ¿no? Entonces, comenzar por la planificación, como verán, a partir de todo lo que decimos, ¿no? Es comenzar por nuestras prácticas, por las decisiones que tomamos todos los días, y ese acto de volver sobre la planificación, hay un proceso de reflexión sobre la propia práctica. Y como dijo Andrea, y como ya lo teníamos como planificado que lo queríamos decir, volver sobre la planificación, pensar en torno a lo que hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, qué esperamos, y en función de esto que esperamos, qué ofrecemos, ¿no? La frase del gran maestro Freire es una frase muy convocante, ¿no? Por esto de que la cabeza piensa donde los pies pisan, porque pensar en torno a esos lugares que habitamos, esa experiencia docente, nuestro recorrido, nuestra formación, todo fue dejando una huella, ¿no? Una huella que después se trasluce y se traduce en las decisiones pedagógicas y didácticas que vamos tomando, ¿no? Es por eso bueno, que hacemos esta invitación y es lo que esperamos que se genere a lo largo de estas 6 semanas. Entonces, bueno, ahora vamos a invitarlos a hacer un ejercicio, que es el ejercicio de visitar, o si se quiere, de revisitar nuestras propias biografías docentes. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos gusta mucho una investigación que tienen pedagogos como muy, muy destacados, argentinos, ¿no? Que son actuales, que es Daniel Feldman,
Daniel Suárez y Andrea Aliud, y ellos proponen en esta investigación una serie de preguntas que interpelan el cómo se construye el ser docente, ¿no? Y ellos se preguntan en esta investigación es, ¿qué hace y qué sabe un maestro para enseñar? ¿Cuáles son y cómo se construyen estos saberes pedagógicos que ponen en juego los docentes cuando cuando llevan adelante sus prácticas de enseñanza y reflexionan sobre ellas? ¿Cuáles y cómo son las experiencias formativas que a lo largo de su trayectoria profesional han contribuido a configurar ese cúmulo de saberes y esos rasgos de identidad profesional? Entonces, la próxima presentación es un texto que yo sé que a Andrea le gusta mucho, que Sí. lo ha leído y que tiene que ver con el recuperar, si querés contarlo, André, el recuperar las historias. ¿Qué es esto de recuperar las historias? Exacto, o sea, cuando nosotros hablamos de mirar o de volver la mirada metaanalítica, ¿no? Sobre el recorrido hecho, estamos invitándolos justamente a poder volver a retomar la capacidad de narrarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿sí? Byung-Chul Han es un filósofo coreano, se formó en Alemania, es muy actual, las invito a que lean cualquiera de sus ensayos porque realmente los va a interpelar, nos interpela a todos en el análisis que él hace justamente de lo contemporáneo, ¿no? De todas estas transformaciones que nosotras vemos habitualmente en lo que nos rodea, ¿sí? Entonces él dice que justamente como seres humanos perdimos esta capacidad de poder hacer nuestras propias narraciones y que al no poder narrar nuestras propias historias porque estamos en un marco acelerado, porque bueno, por un montón de cuestiones, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones filosóficas, por cuestiones que hacen que no nos podamos detener a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvieron a pensar? No porque no se están diseñando una clase para sus estudiantes o están planificando, o porque tienen que decir, che, ¿qué hago de cena? ¿Cocino esto, cocino aquello? Digo, pensar. Por el hecho de pensar, poder apagar el ruido, ¿no? Él habla de eso, ¿no? Poder apagar el ruido de las redes sociales, el ruido de las informaciones que nos avasallan, los datos que circulan y que no tenemos la capacidad de poder procesarlos, y de ahí el boom de las inteligencias artificiales generativas para poder procesar todos esos datos que nosotros ya como seres humanos no podemos hacer. El ruido de fondo son mis hijos cocinando, porque mientras que yo estoy acá, ellos se va a escuchar platos y demás, están cocinando. Tengo esa fortuna No de se tener escucha, ¿eh? que No se cocinan. escucha por Ay, ahora. bueno, menos mal, porque me estaba torturando. Digo, si se escucha todo el lío que están haciendo en la cocina, les pido mil disculpas. Pero bueno, uno también come. Gracias. Ahí me hacen señas que se van a callar. Entonces, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo poder apagar ese ruido que nos rodea para poder detenernos, pensar, poder volver a narrar nuestras propias historias, que volver a recuperar la pregunta por el sentido de lo que hacemos a diario, el sentido de lo que hacemos en las aulas? Eso es planificar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se detiene a planificar, no es solamente agarrar y poner una serie de contenidos y ya está, sino que hay ahí, bueno, pero ¿para qué yo quiero que mis estudiantes aprendan esto? ¿De qué manera creo que ellos lo van a aprender mejor? ¿De qué manera yo puedo darles algo mejor que lo que les doy habitualmente? ¿Sí? Bueno, Han nos invita un poco a eso, volver sobre nuestras propias biografías para volver a ser narrados, para poder narrarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y en ese acto de poder detener el tiempo, de poder crear un otro tiempo donde podamos pensar, donde podamos pensarnos y reflexionar sobre nosotros, hay algo de poder ganarle un cachito así, chiquitito al menos, a este sistema que nos lleva a la autoexplotación de nosotros mismos y nosotras mismas. Bueno, entonces, dicho esto, los vamos a invitar a que piensen, para que vayan un poco hacia atrás, ¿no? Y les proponemos, ahí un poco lo dice el Padlet, lo siguiente, que recuerden algún docente que haya dejado huella o una marca en su formación,
que piensen por qué rescatan ese recuerdo, qué rescatan de esa experiencia, qué es lo que hacía este docente que ustedes rescatan que la clase sea diferente, qué distinguía a esta clase de otras y que por eso han elegido a este docente porque ha dejado esa huella, qué es lo que hacía y qué es lo que hacía la diferencia en sus clases. Estaba en el modo de explicar, en el trato que dispensaba a sus estudiantes, tenía que ver con la pasión que le ponía a la hora de dar las clases. Bueno, la idea es que esto sea un disparador, que a ustedes les permita ir un tiempo atrás y pensar en aquellos docentes que han dejado huella en ustedes y que de alguna manera estas huellas que han dejado también son huellas que marcan el hacer docente de cada uno y cada una de ustedes en el presente. En otros encuentros nos han contado que muchas veces recuerdan a algún docente y ponen en práctica cosas que este docente hacía, o también recuerdan cosas que se dijeron no hacer nunca, pero a veces hasta se encuentran haciéndolas. Es decir, volver sobre estos docentes también de alguna manera es pensar la práctica presente de cada uno y cada uno de nosotros. Así que los invitamos a hacer esto. Nosotras con Andrea ya lo hicimos. Ahí estamos mostrando el Padlet, que es una herramienta en la que ustedes pueden hacer clic. No sé si, estoy pensando, Andrés, si dará el tiempo, no recuerdo cómo lo hicimos aquella vez, si dio el tiempo para que cada uno y cada una haga clic o ahora piensa, hace un punteíto y después en la semana con más tiempo lo hace como más dedicadamente y pone una foto. ¿Les parece que lo hagamos así? Sí, podemos hacer eso, quizás ahora invitarlas a abrir el micrófono y quizás recuperar alguna que otra experiencia y después sí, con tiempo, poder ustedes ir sumando este Padlet, está en el aula virtual, entonces pueden durante el transcurso de la semana ir subiendo sus propias experiencias, pero si les gustaría ahora compartir, bueno, como decía Clara, nosotras dos hemos también ya compartido ahí un recuerdo, en el caso del mío es mi seño Claudia, que está ahí en la foto que es esta seño, la rubia, la que está esperándome con la medalla, ¿sí? Este es el egreso de séptimo año de la escuela primaria. Claudia fue mi maestra los últimos años de la escuela primaria y yo la recuerdo con muchísimo cariño porque fue la que, por ejemplo, se le ocurría cambiarnos el modo en que nos sentábamos todo el tiempo, no era uno atrás del otro, sino que nos hacía trabajar en grupo. Después nos hacía sentar en U o en círculo para poder vernos todos a las caras. Traía cuestiones más del orden de hacer talleres en el aula, poner el cuerpo en movimiento, todas cuestiones que no me habían sucedido en toda mi escolaridad primaria. Y después, muchos años después, yo volví a trabajar en la escuela a la que había ido a la primaria, yo fui como docente y me la encontré ya ella siendo directora, ¿no? Entonces fue muy grato también volver a encontrarla a ella y bueno, ella justamente cuando fue mi senio estaba haciendo la licenciatura en Ciencias de la Educación y bueno, yo que estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación, porque la seño Claudia era lo más. Entonces, qué lindo eso, ¿no? O sea, como uno después, muchas veces yo la recordé y como docente tomé muchas de las estrategias que ella nos proponía, la cercanía en el vínculo, ¿no? La construcción del vínculo pedagógico con los estudiantes y las estudiantes y cómo eso también, al haber un clima distinto en el aula, favorece que los chicos y las chicas aprendan mejor. Y bueno, por eso la considero una docente que dejó huella en mi trayectoria, ¿no? Huella amorosa, no marca fea o de decir, bueno, no quisiera ser como Claudia, al contrario, siempre quise, en algún punto fue mi modelo, ¿sí? Y bueno, ahí Clary, ¿querés contar vos brevemente? Y después abrimos el Vale. micrófono por si quiere algún Sí, sí, colega sí. comentar. Y Ah, contarles también es una forma de darles tiempo a ustedes para que piensen, para que conecten con algún recuerdo. Pero ya están apareciendo, así que está sí, como muy qué vívido bien. esto. Brevemente, yo soy de la provincia de Entre Ríos, hice el secundario en la época de la dictadura
y recuerdo que estudiábamos historia con un clásico texto que es el texto de Astolfi Ibáñez. Entonces llegó al pueblo un docente que venía de Buenos Aires, que tenía muy buena formación, y él trajo realmente aires absolutamente nuevos en relación a cómo pararse para mirar la historia. Una historia que no estaba hecha, estos relatos tan, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero eran tan acartonados que no parecían reales. Él atravesaba la historia y nos contaba la historia a través de la poesía, a través de diarios, a través de sus propias historias, a través de películas. Y esto trajo realmente eh, para todo el grupo, porque todos nosotros lo recordamos de ese modo. De hecho, muchos de mis compañeros vinieron a Buenos Aires a estudiar la licenciatura en historia, porque él dejó una huella, una huella muy importante en cada uno de nosotros, porque nos hizo gustar la historia, porque vimos que la historia era una historia viva, no esa historia muerta que relataba Ibáñez en sus textos, en donde teníamos que recordar cosas que realmente no sentíamos que no tenía vida. Entonces, ese para mí es un muy un muy buen docente que lo recuerdo con mucho cariño. Tengo otros también, ¿eh? Y lo digo porque no quiero ser injusta con estos otros que se me vienen a la memoria. Bueno, ¿quieren abrir el micrófono, contarnos? Acá ¿Qué Belus dice que tal? tiene de las Tomo, dos. ¿Quién tomo el abrió? micrófono. ¿Puedo? Marcelo. Yo, Marcelo. Sí, sí. Marcelo. Ante todo, gracias por las clases. Pasando con un momento familiar muy particular. Escribí, me han respondido los colegas y presentes. Hice el curso como pueda. Posiblemente sea un cable a tierra. Posiblemente sea un cable a tierra y lo necesito hacer. Eh, Me anoté esta diplomatura, tomé el primer módulo, con lo cual tomé el segundo también, con lo cual Andrea sabe de mi compromiso y este muchacho que dirige el área de educación a distancia, que particularmente a mí no me gustó mucho, pero bueno, esto es un tema personal, también sabe de mi compromiso. Posiblemente no ha sabido química, por eso no me gustó mucho, nada más, no pongo en juego ni en cuestión su trabajo. Mientras se escuchaba y trataba de salir de los problemas familiares que me están dando vueltas por la cabeza, acá en casa, me saca bastante silencio. Eh, Espero que pronto se empiecen a resolver, sea despacito. Eh, Pensaba, ¿no? Pensaba, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y en realidad acá estoy hace mucho tiempo como docente, mucho tiempo como docente, y, y estoy hace mucho tiempo formándome en docencia. Recién empecé a escribir un poquito el muro respecto a esto, y estaba pensando qué nombre me vino primero a la mente en cuanto a la demanda de quién dejó una huella positiva, ¿no? Entonces, después van a leer lo que yo escribí, pero suena como raro, dejó una huella positiva de la doctora María Irma Baramoto, lamentablemente falleció joven, directora del FUNDEC, coordinadora de toda la educación superior en la Universidad KS, docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, con quien hace muchos años atrás cursé una especialización en educación a distancia por la Universidad KS y la UNED, y cursé una maestría en gestión. María Irma fue mi directora. ¿Y por qué me dejó huella? Me dejó huella porque yo veía en ella eh, lo que me gusta como docencia y lo que vine haciendo en mi práctica docente. Hago un paréntesis, yo vengo del área de tecnología, con muchos años en educación superior, y en aquel entonces lo que se buscaba era gente que estuviera trabajando en el campo profesional y no gente en formación docente, que por otra parte no la había. No había gente en formación docente en el campo profesional. Supongo que de ninguna
de ninguna técnica, de ninguna disciplina técnica, en particular en informática. Provengo de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde, si bien no se escuchaba en aquel entonces en la dictadura, está orientada a la investigación y a la ciencia, no a la formación para el trabajo, con lo cual metodologías de educación son pocas, y la época era época mala, el año 77, el año 83, una época muy, muy dura para nuestra querida patria y para nuestra querida universidad. Y María Irma me dejó, justamente, me vino a la mente, y lo vuelvo a repetir, empecé a escribir, lo voy a terminar de escribir, me vino a la mente porque yo veía en ella, en sus clases en modalidad a distancia, cuando estábamos aprendiendo a ser educadores a distancia, y veía en sus clases en la maestría, y veían su forma de conducir, y la veían su forma de asesorar, porque donde trabajaba también asesoraba, y la veían su forma de llevar adelante el acompañamiento como directora de tesis. Y en ella me gusta, y lo que me gustaba a mí como docente, la posibilidad de generar participación en el estudiante, de escuchar al estudiante, de traer desde algún lugar historias personales que tengan que ver con la educación. También poder traer, como alguna vez alguien me enseñó, si yo tengo la cara quemada y estoy trabajando con todos ustedes, distrae mucho. Entonces, ¿por qué yo no voy a contar por qué me quemé la cara? Pues un poquito lo que soy, ¿por qué tengo esta cara? Esta la tengo porque tengo un problema familiar. ¿Y por qué no lo voy a contar si todos están viendo esta cara? Es mucho. Y bueno, y un poco en María Irma veía esto. Bueno, es esto lo que me hizo reflexionar toda esta clase que han brindado ustedes, y sobre esto voy a escribir. Gracias por la escucha. No, gracias a vos, Marcelo, por compartir. Y acá me voy a detener un toquecito en lo que decía, ¿no? Marcelo dice que él veía la forma en que su profe daba la clase o se conectaba con sus estudiantes, ¿no? Esa transmisión, la transmisión a través del propio acto, ¿no? Uno hace también como docente y dice muchas cosas a través de lo que actúa como docente, de lo que, ¿sí? Porque muchas veces uno se queda solamente pensando en el contenido, que es súper importante y demás, pero no presta atención a qué otras cosas se ponen en juego. Entonces, cuánto mejor los estudiantes y las estudiantes aprenden si somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Esta coherencia también en algún punto nos enamora después de ese docente, de esa docente, y nos da ganas de aprender el contenido, ¿sí? Pero el enganche también pasa en algún punto por ahí. Así que bueno, gracias Marcelo por compartir, y bueno, por supuesto esperamos que pronto mejore la situación familiar. Bueno, ¿alguien Quería, más que quiera compartir? ¿O vos, perdón Clary? Andrea, quería Sí, sumar, dale, sí, sí, que alguien más se sube porque tenemos eso. tiempito, así que, no, pero quería sumar algo que bueno, que también, digamos, creo que es importante que tengamos en cuenta para cuando, digamos, que tengamos en cuenta las interacciones con nuestros estudiantes, que cuando aprendemos y cuando estamos en un espacio construyendo, venimos con todo, ¿no? Y ese todo con el que venimos, que fue lo primero que planteó Marcelo respecto de lo que estaba pasando, de lo que estaba atravesando, con eso también aprendemos y con eso somos recibidos en los espacios, y es importante ser recibidos con todo eso y tener, bueno, una mirada que pueda albergar todos estos sentires, todos estos pesares y todas estas cosas que en este momento están siendo de este modo. O sea que esto también es la docencia y que me parece importante rescatar y resaltar, y que hace a este ser docente para un estudiante y para un conjunto de estudiantes. Así que bueno, los y las escuchamos, son siempre tan ricos los relatos. Ujú. Ahí, Laura. Laura, Ahí va. Perdón, no puedo prender la cámara por ahora, discúlpenme. bueno, La verdad es que es muy emotivo empezar así este trayecto, porque toca fibras muy sensibles de nuestra infancia en algunos, y que dan revancha a la hora de ser docente.
Y si bien creo que está un poco dividido, ¿no? 50 y 50, las experiencias tan positivas como no, las que no queremos ser, son parte de nuestra ser docente. El tema es que elegimos dentro de eso y cómo nos paramos frente a nuestros estudiantes al momento de exigir o de no ser comprendidos nosotros como docentes, ¿no? Eh, yo ahí publiqué algo que me conmueve porque habla del acompañamiento emocional, que en la época donde yo iba a la primaria, tengo casi 50 años, no estaba esto en el tapete para nada, y era mucho en la personalidad de la docente, que era más tierna o más comprensiva, y que con pocas herramientas, quizás más que conocimiento de la práctica, así todo pueden acompañar emocionalmente y educarnos en lo que ahora se llama la educación emocional, la inteligencia emocional. Tuve el gusto de encontrarme esta docente después de muchos años, y sin dudar, cuando la vi, le dije, señor, no hice la tarea, como si fuera algo que marcaba la cuestión negativa, ¿no? Y justo yo estaba con el guardapolvo, porque en esa época trabajaba en primaria, y me dice, querida, elegiste magisterio, y bueno, la alegría de ella eh, también hace que uno no solamente opaque las experiencias tristes, sino que diga firmemente, yo quiero ser así, y eso no lo quiero. Uno se va construyendo, y agrego que en esta experiencia de universidad, que para mí es muy nueva, eh, gracias a Dios, tengo que decir que son más las positivas casi todas que las negativas. Ya no quedan rastros, por lo menos lo que me tocó a mí en las universidades que estoy, no quedan rastros de estos docentes que hacían una huella que dolía un poquitito. Así que gracias. Gracias por inteligencia emocional y por preguntarnos todo esto. Ya es un muy buen inicio. Gracias, Laura. Y yo apunté acá, conmueve, ¿no? Cómo cuando hablaste de este docente, el sentir tenía que ver con conmover. Y algo que decía Andrea es que el aprendizaje pasa por el cuerpo, ¿no? Y si nos conmueve, tiene que ver con esta relación, bueno, que podemos establecer con un otro que nos va moviendo cosas en el cuerpo, en todo el cuerpo. Y cuando el cuerpo vive, siente, es que puede ir apropiándose del conocimiento. Totalmente. ¿Sabés qué me hizo acordar a la enseñanza poderosa, ¿no? El concepto de Mariana Maggio, ¿no? Dice, ella Ujú. dice dentro de todas las características que tiene, que justamente la enseñanza es poderosa cuando conmueve y por eso perdura, ¿no? O sea, como 30 años después vos te encontrás con tu seño y decís, che, yo reconozco en mi quehacer docente rasgos de esta maestra que a mí me dejó huella. Cuando yo me encuentro a mi señor Claudia, ella en un rol, ¿no? de directora, yo en el rol de profe. O cuántos de ustedes cuando pasamos por las aulas de las universidades también, ¿no? O sea, y nos encontramos dando a veces clases y haciendo o nos vemos reflejados en esos gestos que tenemos hoy, los apropiamos y los hicimos propios justamente, pero que corresponden a docentes que nos dejaron esa huella imborrable, ¿no? Y que perduró. Bueno, ahí es donde la enseñanza es poderosa, claro que sí, Y le agrego una cosita, profe, la responsabilidad que tenemos también de poner siempre lo humano por sobre cualquier contenido o que totalmente. cualquier cuestión no es un piedra libre, ¿no? Pero saber que del otro lado hay un ser eh, que se conmueve también y viene conmovido a las aulas, es una gran responsabilidad. Totalmente, o sea, la enseñanza siempre es contextual y situada, ¿no? No es algo abstracto. Toma cuerpo, digo, vieron que nosotros hacíamos en la presentación, nos hacíamos distintas preguntas y una de ellas era por los sujetos que habitan las aulas. Bueno, si yo no tengo la mirada puesta en quiénes son mis estudiantes, en qué les pasa a esos estudiantes, esas estudiantes, y va a haber algo ahí que me parece que nos va a quedar un poquito trunco, ¿no? Porque no hay docentes sin estudiantes, ¿sí? Y no hay enseñanza si no tengo estudiantes. Entonces mirar a los estudiantes a los ojos, dejarnos interpelar por lo que a ellos y a ellas les pasan y también reconocer que nosotros como docentes también nos pasan cosas. También nos enfermamos, también nos sentimos mal, también tenemos problemas, también, no sé, 1400 cosas, ¿no? Decir, bueno, nosotros también somos seres humanos. Eh,
volver a humanizarnos un poquito, ¿no? Creo que parte de la invitación a narrarnos, ¿no? Volver a la idea de la narrativa como modo de ser y de estar en el mundo, pasa por ahí, por humanizarnos un cachito más, ¿no? No sé si alguien más quiere, gracias Laura por compartir, si algún otro Buenas docente. noches, hola, ¿cómo están? Alicia, Eh, adelante. Alicia, y Alicia Graciela, me conocen mis compañeras. Em, bueno, yo tuve muchos docentes, como contaba la compañera, de ese estilo. Disculpen que no prenda la cámara, pero me costó muchísimo conectarme. A esta hora tengo problemas de internet. Em, Tranquila, tranquila. y de hecho, tengo varios de mis profesores de secundaria en Facebook. Porque tengo los mejores recuerdos de ellos, ¿no? Los que tengo en Facebook, y traté de replicar las enseñanzas de ellos que van más allá del contenido propiamente dicho, ¿no? Porque yo estoy hablando de una profe ahora de geografía, una de matemática y terminé dando inglés, pero siempre con lo humano, y eso me lleva al concepto de, que se me acaba de ir, eh, la autoridad pedagógica, ¿no? Que va más allá de eh, cuánto sabe el docente, porque muchas veces estamos frente a docentes que saben muchísimo, pero al transmitir no llega, no tienen esa llegada, como decía la compañera, con los estudiantes. Y me ha pasado sí, de tener profes que sabían muchísimo, pero había mucho destrato también. Ustedes no van a llegar a ningún lado porque no leen la revista Conocer y Saber. Y eso nos alejaba, más allá del conocimiento propiamente dicho que tenía el docente. Y bueno, yo mi carrera en provincia me acabo de jubilar y siempre que ingresaba a un aula en secundaria era que lo principal y desde el minuto uno la palabra y lo que tenía que mediar entre nosotros, alumnos, docentes, alumnos, alumnos, era el respeto. Y de ahí iniciaban mis clases, ¿no? Eh, Respetándonos, con cualquier tipo de diferencias, y creo que también logré dejar esa semillita como dejaron algunos profes en mí. Por eso insisto que esto de la autoridad pedagógica va más allá del conocimiento que tenemos del área, sino del trato y la llegada o la bajada pedagógica, creo que se llama, ¿no? Cómo llegamos a los estudiantes. Y bueno, quería compartir eso y lo otro que después de más de 30 años sigue doliendo, ¿no? Que un docente nos diga, ustedes no van a llegar a nada, capaz, quizás puedan ser maestros, profes, ese destrato feo y que bueno, pasando por las escuelas también como vicedirectora, lo viví de las dos cosas, ¿no? El docente que se entrega, que trabaja con pasión, con amor y tiene una hermosa llegada, y el que sigue destratando a los estudiantes cuando gracias a ellos estamos en las aulas, ¿no? Totalmente. Ahí dos cosas, ¿no? Por un lado, la construcción de la autoridad pedagógica y del vínculo pedagógico, ¿no? Principalmente entre docentes y estudiantes, y lo que vos llamabas la bajada, ¿no? Que se llama en términos didácticos la transposición didáctica, ¿no? Hay un matemático que se llamaba Exacto, Yves sí, sí. Ballard, ¿no? Que plantea la cuestión de la transposición, es decir, bueno, ¿cómo paso del saber sabio, ¿sí? Ustedes son todos expertos en sus áreas, al saber, él decía, el saber escolarizado, le podemos decir el saber que vamos a desplegar en un aula, ¿sí? No es lo mismo, digamos, en términos conceptuales, ¿sí? No es lo mismo en términos didácticos, no es lo mismo en términos pedagógicos, no es lo mismo en términos políticos, ser un experto en el área y después tener que hablar sobre determinado tema, que poder hacer esa transmisión que le llegue al otro, le llegue a los otros, a las otras que habitan las aulas, aquel contenido que queremos trabajar, ¿no? Entonces esos conceptos son algunos de los conceptos que vamos a ir trabajando durante este módulo, porque justamente les dijimos, este módulo es bien de corte pedagógico y didáctico, así que bueno, vamos a ir apuntando allí. Bueno, gracias también Alicia Graciela, hay que decir los dos nombres,
por habernos compartido. Ahí quiere hablar María Alicia Piñero. Qué alegría verte, qué alegría verte. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo estaba pensando porque tenía varios docentes que dejaron huella ¿Te y bueno, decidiste quería por ver uno? a cuál elegía. Si bien tengo, bueno, de la facultad estuve pensando más que de secundario y primario. Algunas profesoras de la de análisis matemático 1, Silvia Sederbaum, o de análisis 2, Cristina Cosuti, que de ellas rescato más que nada el hecho de que tenían buenas explicaciones y que nos hacían pensar y entender las cosas, no memorizar. Eso es algo que yo sigo haciendo como ellas, trato de que me entiendan los alumnos y no que repitan sin pensar. Pero el que más quería destacar, me parece que es el que voy a poner ahí en la actividad, es el ingeniero Carlos Arceri, que con él cursé análisis económico en 5º año, y más que nada lo destaco por el entusiasmo con que nos daba las clases. Realmente ir a la clase era como una diversión. Yo estaba esperando las clases, que eran los sábados a la mañana. Estoy hablando en el año 94. Y realmente lo que más valoro de él fue que cuando nos teníamos que dar el final, el 5 de diciembre de ese año, que hicieron como 50 grados de sensación térmica, él con la cara así, con la muela hinchada, fue porque si no iba, nosotras que nos habíamos inscrito no íbamos a poder rendir el examen. Así que bueno, destaco todo eso de este docente, que hasta hace poco lo vi en la facultad, si bien está jubilado, a veces va todavía. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, Alicia. Bueno, ¿no? Gracias, Gran María. compromiso, cómo eso también nos lleva a valorar esos docentes, ¿no? El compromiso con el que, la responsabilidad con la que asumieron la tarea. Muchas gracias por compartir. Perdón, y una cosa que me olvidé de decir, que como a mí me había gustado tanto este profesor y había compañeros míos que se habían atrasado en la carrera, yo le hice tan buena propaganda que al año siguiente él me quería matar porque se le había llenado el curso de 80 alumnos. Y siempre que me ve, me dice eso: vos me hiciste tanto que... Puedo No, y compartir. algo que tomaste vos es algo que yo comenté que lo van a encontrar en el texto de Ken Bain. La verdad que yo los iba escuchando y digo, bueno, tienen que leer el texto de Ken Bain porque realmente es muy rico, porque es una investigación real. Hay como muchos relatos de estudiantes y de docentes y es súper interesante. Y lo que aparecía en tu relato es que justamente valorizabas todo lo que pudiste comprender, todo lo que pudiste entender, todo lo que vos pudiste reflexionar en torno a lo que este docente trabajaba, y no un recuerdo respecto de la cantidad de cosas que tuviste que recordar, porque bueno, a veces pasa también que hay docentes que a la hora de dar clases dan un montón de contenidos y hay mucho que uno tiene que recordar. Entonces, bueno, ahí estaba lo que planteamos del dilema de la atención que se da en los contenidos, ¿no? Y la atención también que se da en el modo como enseñamos, ¿no? ¿Qué estrategias ponemos en juego, sabiendo que va a llevar más tiempo, pero que el aprendizaje va a ser más profundo, que el aprendizaje va a ser mucho más significativo y que va a dejar huella? Bueno, me parece que siempre son muy ricos los relatos que comparten y disparan muchísimas cosas. Así que quien no compartió hoy puede hacerlo, bueno, puede no, los obligamos a hacerlo en el Padlet. Lo completan en el Padlet y bueno, saben que es un mural digital sobre el cual ustedes también pueden ir dejando comentarios una vez que van leyendo las distintas narraciones de sus compañeros, de sus colegas. Así que también los invitamos a que hagan esa interacción a través de, puede ser una reacción, puede ser dejar un comentario porque hubo algo que los movilizó de eso que están leyendo. Así que bueno, la semana pasen por el Padlet, así van dejando sus experiencias. ¿Te parece, Clary, si comparto pantalla y seguimos? Dale, porque queda un último punto, no menos importante, yo creo que es el más importante, y que todos ustedes acá relataron sus experiencias como estudiantes. Entonces, queremos terminar este encuentro pensando en torno a el sujeto de la planificación.
y que cuando planificamos, ¿en quién pensamos? ¿En quién estamos pensando? Estamos pensando en este estudiante, pero ¿en qué estudiante estamos pensando? ¿En el estudiante real, con todas las marcas, con todas las huellas, con todo lo que trae, marcas y huellas del contexto, pero también las personales, los recorridos y las trayectorias que este estudiante tiene? ¿O estamos pensando en un estudiante ideal, en este estudiante que nosotros esperamos? Bueno, esto es algo que nos interpela y mucho, porque toda planificación de la enseñanza, por eso pusimos esta presentación, ¿no? De real versus ideal, porque toda planificación de la enseñanza se va a construir y se explicita en relación a este sujeto, ¿no? Y todo lo Totalmente. construimos. ¿Cómo? No, no, digo, y también, o sea, esta cuestión de qué tipo de estudiantes nos armamos en nuestra cabeza, ¿no? Por eso esta contraposición de real e ideal. ¿Y cuántas veces hemos Exactamente. escuchado la frase, y seguimos escuchando la frase, bueno, pero los estudiantes no son como los de antes, ¿no? Y hay una idealización de un estudiante pasado que es superador y mejor de los estudiantes y las estudiantes que tenemos hoy en las aulas. Y la verdad que no sé si es tan así, ¿no? Cada época ha tenido, Algo que, sí. digo, un tipo de estudiante, Clary, perdón. No, 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 que iba a sumar a lo que vos decías que, bueno, este relato que se escucha muy común y en los primeros años de las carreras de ingeniería, lo que se escucha mucho, y en todas las carreras, no solo de las ingenierías, es esta crítica que uno siempre trae en relación al secundario, al recorrido que hicieron nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estudiante tenemos en mente cuando planificamos? ¿Para Totalmente. quién planificamos? ¿Para este sujeto idealizado? ¿Planificamos para este modelo que responde a nuestras propias trayectorias, a nuestras propias expectativas y experiencias pasadas? ¿O al estudiante que verdaderamente hoy habita en nuestras aulas, con todos sus recorridos, con todas las marcas de nuestro tiempo? Porque no debemos dejar de reconocer que hoy las marcas que deja el presente en nuestras y nuestros estudiantes tiene otras características completamente diferentes a las marcas y a las huellas de cuando fuimos estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿para quién planificamos? Y es invitarlos a pensar en, bueno, quién es nuestro estudiante y planificar para él, para este estudiante, ¿no? Y no es una tensión menor, porque a la hora de seleccionar los contenidos, a la hora de empezar a establecer este vínculo pedagógico didáctico, a la hora de pensar cómo voy a enseñar, desde dónde voy a partir a la hora de trabajar un contenido, desde dónde parto, desde este estudiante ideal o desde este estudiante real que tiene estas y determinadas características. Entonces, nos parece que la discusión sobre el estudiante, el pensar sobre el estudiante es digamos, nos interpela todo el tiempo. Por eso queríamos traerlo hoy acá. Ujú. Bueno, y alguien que piensa mucho sobre los estudiantes y que a nosotras nos gusta mucho es Michel Serres, que es un pedagogo francés que escribió un libro muy interesante, filósofo, él, pedagogo y filósofo. eh, Escribió un libro muy cortito, muy chiquitito, y que tiene como muchas cosas interesantes sobre quién es hoy el estudiante, ¿no? En este contexto, en un contexto absolutamente tecnologizado. Y él habla, el texto se llama Pulgarcita, y él, bueno, ahora les vamos a proponer escucharlo, pero él dice que los estudiantes hoy tienen el mundo a un clic de su dedo pulgar, por eso se llama Pulgarcita. Entonces, ¿quién es hoy nuestra y nuestro estudiante? Es esta Pulgarcita también, que es una marca y una huella de la época. Así que, ¿lo escuchamos, André? Dale, ahí lo vamos a poner. Une sœur première, c'est ça, je suis bon.
pour une raison très simple, et ça qui est très sérieuse. C'est que j'enseigne depuis maintenant une quarantaine d'années, et depuis 40 ans, j'ai assisté à la victoire des femmes. Pourquoi? Parce que les meilleurs de mes étudiants étaient presque toujours des étudiantes. Elles sont plus professionnelles, plus attentives, plus travailleuses. Pourquoi? Parce qu'arrivées sur le marché du travail, elles ont plus à montrer. Parce que comme la société est encore très machiste, les femmes, évidemment, ont besoin de faire voir un peu plus de profession, et elles le font voir. Mais ce n'est pas un jugement subjectif, personnel qui m'appartient. C'est simplement, dans les statistiques, on le voit très bien, si vous regardez les statistiques de réussite aux examens ou au concours, vous apercevez que les femmes gagnent entre 10 et 12%. Oui, le dessin, c'est le Michel-Ange, et le Michel-Ange de la Sixtine, ça tombe bien aujourd'hui, le Michel-Ange montre la création du monde. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce dessin, c'est que, d'une certaine manière, il y a un nouveau monde qui apparaît, et que ce nouveau monde-là est quand même dominé par le codage. Alors, on a pris deux mains, comme dans le cas de Michel-Ange, et on les a entièrement codées. Ça fait faire voir que le nouveau monde est soumis, voilà, au numérique en général. Il est vrai que si on regarde un ordinateur, c'est une machine qui a une solution originale dans le couple support-message. Ce couple support-message a été transformé 3 fois. La première fois, c'est que nous étions les premiers millénaires avant Jésus-Christ, nous étions au stade, disons, oral, il n'y avait que le langage, le support c'était le corps et le message c'était la voix. Et tout d'un coup, arrivé de l'écriture, le support se déplace du corps sur le papier et le message se passe du langage à l'écriture. Et donc là, il y a une révolution gigantesque, l'arrivée de l'écriture. Et cette révolution, c'est un changement considérable, le droit, la politique, le commerce, avec l'invention de la monnaie, la science, l'invention de la géométrie, et puis finalement les prophètes écrivains d'Israël, l'écriture sainte. Deuxième révolution, c'est l'invention de l'imprimerie, 1500, 1600, disons la Renaissance. Aujourd'hui, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'informatique, et du coup, on regarde les crises que nous sommes en train de vivre, elles sont juridiques, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont à peu près le même spectre scientifique et religieux. Vous voyez, ce qui est en crise aujourd'hui, c'est en gros les mêmes crises que nous avons connues 2 fois au moment de l'invention de l'écriture et au moment de l'invention de l'imprimerie. Ah, vous savez, quand arrivent des petites poussettes, elles lèvent derrière elles une sorte de moisson de grands-papas ronchons. Voilà. Il y a beaucoup de grands-papas ronchons qui regardent les petites poussettes avec un mauvais œil, en disant c'était mieux avant. Vous savez, oui, c'était mieux avant, et je leur réponds en général, c'est vrai, c'était mieux avant, on n'était gouverné que par des braves gens. Staline, Lénine, Pol Pot, Mao Tse-tung, Franco, oui. Et c'était beaucoup mieux avant. Il y a eu 150 millions de morts, oui, le XXe siècle. Vraiment, c'était mieux avant. Voilà. Oui, ça pose un problème pour une raison très simple, c'est que lorsque je rentre dans mon amphi et que je fais cours sur un sujet donné, je me pose la question de savoir quelle est la probabilité pour laquelle une fraction de mes étudiants ont déjà tapé la veille sur Wikipédia le sujet de mon cours. Par conséquent, un certain nombre de mes étudiants, déjà, surtout aux États-Unis, viennent me voir et me disent « Mais pourquoi, monsieur Serre, paie-t-on si cher pour obtenir de l'information qu'on a déjà chez soi depuis des années ?» Vous voyez, ça pose un véritable problème. L'enseignant, à ce moment-là, est obligé de s'adapter à ces nouvelles situations. Et il s'adapte de la façon suivante, il sait ce qu'il y a comme information sur Wikipédia, et il suppose, c'est ce que j'appelle la présomption de compétence, il ne suppose plus que les étudiants sont incompétents, mais il suppose en effet qu'ils ont eu accès à cette information, et le cours doit tenir compte précisément du fait que les étudiants ont déjà eu accès. Et par conséquent, la nature du cours est en train de changer, tout simplement.
C'est-à-dire que toute cette révolution fait une sorte de pivot, de bascule de civilisation, de culture, de relations humaines, etc. Et qui nous fait penser que les institutions sous lesquelles nous vivons aujourd'hui ont été inventées à une période où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Donc il y a une sorte d'obsolescence de l'ancien monde et de l'arrivée d'un nouveau monde. Alors évidemment, c'est vrai que tout est réinventé d'une certaine manière, il n'y a pas de doute. Oui. On pense en effet aujourd'hui que la pratique sur l'écran ne concerne pas tout à fait les mêmes neurones que les neurones qui étaient concernés lors de la lecture autrement. Et ça, on en a des démonstrations très fortes. Par exemple, puisque M. Dehaene de l'Académie des sciences a fait un livre où il a découvert les neurones de la lecture, il se pose à la fin du livre une question très intéressante: à quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture? Alors je crois simplement qu'il y a des déplacements d'exercice des neurones à ce sujet. C'est pas la première fois que la tête change. La preuve, c'est que avant l'imprimerie, celui qui était historien, disons, inventons, quelqu'un qui était historien, il était bien obligé de savoir par cœur Tite-Live, Tacite, les historiens latins, les historiens grecs, Thucydide, Hérodote, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas accès au manuscrit, bien entendu. Ou alors il fallait qu'il soit à Alexandrie ou à Rome, où il avait accès. Bon, on n'était pas toujours à Alexandrie. Bon. Et par conséquent, il les savait par cœur. Mais au moment où l'imprimerie arrive, à ce moment-là, le père Michel de Montaigne, dans sa tour du côté de Bordeaux, dans ce qu'il appelait la librairie, il a des livres qui s'appellent Tite-Live, etc. Et par conséquent, il n'a plus besoin de savoir par cœur. Et par conséquent, il dit: je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et que ça veut dire que la tête est bien pleine avant et n'a plus besoin d'être bien pleine. Et par conséquent, au moment de l'imprimerie, ce qui change, c'est la tête. Eh bien, ce qui change aujourd'hui, c'est la tête. Je crois, et je le raconte dans le livre précisément, à propos du supplice de Saint-Denis à qui on a coupé la tête, oui, que l'ordinateur qui est devant nous, si vous voulez, a une mémoire colossale, des millions d'images, et puis avec des logiciels raffinés, des possibilités opératoires de résoudre des problèmes, donc mémoire, imagination, raison. Mais moi, quand j'étais jeune, dans les traités de philosophie, il y avait marqué que la connaissance humaine était partagée en 3 facultés: la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison, que nous avions dans le cerveau, dans la tête, etc. Et maintenant, elle est devant nous. Et donc là, il y a une sorte d'objectivation, d'externalisation de nos facultés. Il y a 2 sortes de questions négatives qui me sont posées. Premièrement, des questions où il est facile de répondre parce que la personne n'est pas compétente et n'a jamais vu des nouvelles technologies. Et puis des questions de risque, d'étonnement, de danger, de soupçon, etc. Et là, on voit qu'il y a précisément chez ceux qui sont de l'autre côté de la lèvre de la crevasse une sorte d'inquiétude en se disant: je ne suis pas tout à fait habitué à ce monde-là, comment pourrais-je m'y habituer? Et c'est là que le livre intervient. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le nombre de mères de famille, de pères de famille qui me disent: merci, je comprends mieux mes enfants, le nombre de professeurs qui me disent: merci, je comprends mieux mes gosses, même les instituts, si vous voulez, et le nombre de DRH maintenant qui me disent: je comprends mieux la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail quand je fais un entretien d'embauche, c'est considérable. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce livre est un accompagnateur de ces gens-là dont vous parlez. Vous voyez, les livres, en effet, ils sont un peu inquiets, et grâce à ce livre-là, ils ont une petite ouverture sur la nouveauté. Voilà. Bien, bueno, vamos a ver hasta ahí, después ustedes lo tienen a disposición en el aula virtual, pero algunas cuestiones que nos trae, ¿no? Serres, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, son hoy estudiantes, nuestros estudiantes, sujetos que tienen a disposición toda la información del mundo. Y piensen que este video es 2013, ¿sí? O sea,
Michelle Serres no había visto todavía lo que fue 2022, irrupción de las inteligencias artificiales generativas y todo lo que eso trajo. Michelle Serres no Murió en estaba el hablando en el marco 19, de la... ¿no? Murió en Perdón. el 19, no, Murió- no digo que exacto. murió hace poco, en el En el, 20, 21, después de la sí, pandemia. por eso digo, y este video es anterior a la pandemia, con lo cual tampoco estaba viendo el shock de virtualización que hubo con la pandemia. Y sin embargo hay ciertas cuestiones, ciertas tendencias que él va observando, ¿no? Él en un momento habla de decir, bueno, el docente en el medio de toda esta información tiene un rol crucial en cuanto a la curación del contenido. Es decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Cómo curo toda esta información que hay? ¿No? Si uno piensa en las operaciones que hace con el contenido, decir, bueno, ¿cómo lo selecciono? ¿Qué priorizo? ¿Sí? ¿Cómo lo secuencio para que tenga sentido para mis estudiantes? Y hay todo esto, ¿no? El mundo y sus alrededores. Bueno, ahí el rol nuestro como curadores críticos, ¿no? Del contenido es fundamental. El tema de cómo leen los estudiantes hoy, cómo leemos nosotros. Ya no estamos hablando de una secuencia lineal de las narraciones, ¿sí? Estamos hablando de la ay, se me fue. Lo hipermedial, ahí está, porque si no se me hace un barullo. Lo hipertextual, ¿cuántas pestañas tenemos abiertas? Mientras yo estamos acá dando esta clase, tengo abiertas 3 presentaciones de Genial y un video en YouTube, el correo de FRBA, mi correo personal, el WhatsApp por si tengo que hacer algún intercambio con Clara mientras que estamos dando la clase. Bueno, ese es el contexto. Si ese es el contexto para nosotros, para nosotras como docentes, bueno, también es el contexto de nuestros estudiantes. Entonces, si tenemos chicos y chicas que hoy por hoy pueden prestar atención durante 10 minutos, 15 minutos, es muy difícil, ¿no? O sea, también lo pienso en términos que estamos haciendo esta clase, ya va a ser 2 horas, y por eso le decía que, che, cortamos el video, sí, cortémoslo, que después lo sigan viendo. Bueno, habilitemos el micrófono, hacemos circular la palabra, hagamos una breve sinopsis del... Digo, son todas decisiones que uno también va tomando en el momento, ¿no? Lo que Mariana Mayo, vuelvo, una de mis maestras favoritas, habla, ¿no? De la didáctica en vivo. Bueno, estamos construyendo esta didáctica, esta clase con ustedes en vivo. Jorgelina, querías decir algo, habías levantado la mano. Nos interesa escucharlos a ustedes, ¿no? Cuando decís de que nos tenemos que convertir en curadores de contenido por todo lo que hay, todo lo que está al alcance, yo creo que no solo nos tenemos que convertir en curadores nosotros, actualizarnos, porque los contenidos vienen en formatos cada vez más diferentes, sino que además transmitir esa capacidad de que ellos puedan discernir entre, che, no hay que creerle al youtuber de turno que dijo, no, que esto es recopado, esto es súper interesante, o esto es verdad siquiera. Entonces, no solo convertirnos en curadores, sino enseñarles a ellos a que no todo lo que tengan al alcance de la mano es tan válido, que sepan discernir, que tengan ese pensamiento crítico, que nada, una pavada, pero bueno. No, no es una pavada, al contrario, No, es algo Bienvenido. súper importante. Es súper importante. Clary, vos querías decir algo. no, quería decir que con esto de la información, ¿no? Que circula, cómo circula el conocimiento, cómo como docentes podemos pensar clases que sean diferentes. Digo, porque en otro momento en donde la circulación del conocimiento pasaba por otro lado, es decir, que teníamos que acceder comprando libros, yendo a las fotocopiadoras comprando los apuntes, o sea, la palabra del docente en la clase, en una exposición, era central. Hoy quizás podemos pensar otras estrategias porque sabemos que podemos proponer lecturas previas en un aula virtual, podemos generar espacios en donde los estudiantes se junten a leer, reflexionen y luego recuperar esto en una clase. Es decir, la forma que hoy podemos pensar de acercar este conocimiento son distintas. ¿Por qué? Porque el conocimiento circula de otro modo, porque está al alcance de la mano. Pero por otro lado también con una variante que tenemos que considerar que hoy, gracias justamente a las redes sociales y a todo lo que circula, el tiempo de atención es realmente mucho menor. Y obviamente no vamos a trabajar acá con el tema de las cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad, con las cuestiones afectivas, pero estamos transitando situaciones complejas en relación a la ansiedad, esta poca tolerancia a la frustración, que es parte de este estudiante que vamos a recibir y que tenemos que trabajar con eso, con todo eso que el estudiante trae,
que son las marcas y las huellas de la época y que no tenemos que renegar. Por eso nos gustaba también un poco este video de Michel Serres, que con tanta edad es tan comprensivo de estas marcas de época y que son tan evidentes y tan patentes en nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, Totalmente. los escuchamos. Sí, Sí, eso. dale, André. No, pensaba, viste que les contamos un poco la cocina de la clase, ¿no? Con Clara decíamos, che, ¿no habrá algo más nuevo? O sea, no otra vez este video de Serret, pero realmente es tan rico, ¿no? Si uno se pone a escucharlo detenidamente y lo toma de nuevo 12 años después de la publicación del libro, decís, pucha, o sea, cómo vio un montón de cuestiones que ya estaban sucediendo y que después se aceleraron muchísimo más y se profundizaron, ¿no? Entonces, nos parece siempre un filósofo que es un pedagogo muy interesante para escuchar. Y también la invitación a que lean si bien no forma parte de la bibliografía, es un libro que se consigue gratuito en internet, en PDF. Es muy cortito, pero es muy rico. Así que eso para una tarde de domingo con un mate al solcito del otoño va súper bien y realmente les va a sumar un montonazo. No sé si alguien más quiere agregar algo, si no ya vamos al cierre. Que voy a leer el chat porque creo que había algo en el chat. Dale. Acá dice Belu, ese estudiante está atravesado por su propia historia y realidad. Nuestra realidad ha cambiado y se modifica constantemente. Pretender que el estudiante sea estático es completamente idealizado. Totalmente. Muy, muy acertado ese comentario, ¿no? Tenemos que tener, como decimos acá, ¿no? Bien presente quiénes son esos estudiantes que habitan nuestras aulas, sabiéndonos y conociéndonos también a nosotros como docentes, ¿no? ¿Quiénes queremos ser nosotros y nosotras como docentes? No es menor y va a formar parte de las discusiones que nos vamos a seguir dando a lo largo de este seminario. Y nos gusta para cerrar, ¿sí? Traer también una cita de Máximo Recalcati. Este libro es una preciosura, se llama La hora de clase, por una erótica de la enseñanza, ¿sí? Y lo que va a decir el autor no es la potencia que tiene la hora de clase. No minimicemos, ¿no? Esto de decir, che, esto que estoy aportando es una pavada. No es ninguna pavada, es súper importante, ¿sí? Una hora de clase. Vamos a leerlo de ahí de la presentación. Puede cambiar, dice, una vida, dar al destino otra dirección, consagrar para siempre lo que solo estaba débilmente esbozado. Todos hemos vivido la experiencia de lo que puede llegar a ser una hora de clase. Visitar otro lugar, otro mundo, ser transportados, catapultados por doquier, toparse con lo inesperado, con lo maravilloso, con lo inédito, que es un poco lo que ustedes recuperan y van a seguir recuperando durante toda esta semana en el Padlet, ¿no? Cómo esa hora de clase con ese docente, con esa docente, dejó huellas tan perdurables en ustedes que ustedes hoy son docentes, los recuerdan y probablemente hayan tomado muchos de esos rasgos para sus propias clases, ¿no? Puede ocurrir en cualquiera de los niveles de aprendizajes previstos, desde la escuela primaria hasta la universidad. La esencia no cambia, ¿sí? Entonces no minimicemos el poder que nosotros tenemos en nuestras manos de poder cambiar la vida de los estudiantes y las estudiantes que tengamos sentados frente a nosotros y a nosotras en nuestras aulas. Que la enseñanza transforme, que esa clase transforme, que una salga transformado de esa escena. No solamente nuestros estudiantes, sino también nosotros y nosotras. Dejémonos también interpelar por lo que traen los estudiantes. Si un estudiante me está diciendo, profe, capaz que necesitaría esto que, no sé, que sistematices más tal cosa, y bueno, ¿por qué no replantearnos la clase siguiente? Decir, che, ¿y si hago tal otra cosa porque escuché a ese estudiante? Ayer los estudiantes de un profesorado en el que yo trabajo me contaban la anécdota de una profe que decía que ella estaba muy bien con el modo en que daba clase. Ella se sentía muy segura, estaba muy a gusto y ella sabía que para ella era efectivo. Entonces yo le digo, bueno, pero para ustedes como estudiantes, y la chica me dice, yo no entendía nada de lo que la profe me estaba hablando. ¿No? Digo, de nuevo, como a veces escindimos de esto, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy dando lo mejor, lo estoy dando todo en esta clase, entonces mis estudiantes por ósmosis van a aprender. Y capaz que no. Capaz que tenés que hacer lugar a escuchar al otro, ¿no? Lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, del modo en que el otro aprende y en función de eso también poder ofrecer otro tipo de clases
que te llenen a vos como docente, pero que también transforme y le sirva a tus propios estudiantes. Andre, una última cosita Sí. que van a ver acá en la presentación, que la vamos a subir ahora en el aula, y que en realidad la pregunta siempre es, ¿deja las huellas de lo que hicimos el año pasado, cuando iniciamos este módulo? Bueno, algunas huellas sí las dejamos y decidimos dejarlas, y una de ellas es esta, que es una actriz que no sé si vieron, ganó el Oscar como mejor actriz secundaria de un film Espectacular. que la verdad fue muy, muy lindo, fue muy bello, eh, y que se llama Los que se quedan. Muy lindo film. Y ella acá dice algo que es como muy conmovedor, porque toma la figura de quien fue su mamá y de quienes la acompañaron, y que nunca, nunca la estigmatizaron, al contrario, siempre promovieron y vieron en ella su potencialidad. Y entonces la pregunta que siempre nos hacemos como docentes es cómo ir encontrando en cada uno y cada una de nuestros estudiantes esa potencialidad que los hace diferente y que los impulsa a, bueno, a crecer, a ser alguien, y no ese pie que muchas veces le ponemos encima y que no les permite crecer. Entonces nos parece que el relato, que no lo vamos a escuchar ahora, pero lo dejamos, digo, que le explicamos por qué quedó acá, porque es realmente lo que dice esta actriz. Podemos llevarlo claramente a nuestro rol como docente y como papá y mamá, obviamente, eh, y a nuestras relaciones, ¿no? Porque tiene que ver con cómo nos relacionamos y cómo miramos al otro, cómo lo convocamos al otro, porque sabemos que hay miradas que son convocantes y promueven, y hay otras miradas que justamente promueven absolutamente lo contrario. Entonces, esto es también algo que los invitamos a pensar. Bueno, Así que son muchas cosas las que vamos a ir pensando. totalmente. Esta fue la primera clase, nada más. Era para introducirlas al recorrido del módulo. Bueno, va a estar subido todo al aula virtual. Quédense tranquilos que ya están todos cargados los correos de las personas que no estaban matriculadas, ya se le pasó